Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Ya estamos en la tercera semana de este año escolar 2020-2021. Terminamos ya el tema 1, terminado la semana pasada, que deben estar trabajando en las actividades de evaluación. Y vamos a comenzar con el tema 2, que es la función exponencial. Bueno, estamos en la clase número 7 y 8 de la función exponencial. Una función exponencial es una función de la forma f de x igual a la x, donde a es un número real positivo diferente de 1 y x es una variable o la variable independiente. Recordemos que en la expresión y igual a la x, donde y recibe el nombre de potencia de a la x, a es la base y x es el exponente. Por ejemplo, la función es fx igual 2 a la x, o 3/5 a la x, o 6 a la menos x, o 2e a la menos 0,5x, son funciones exponenciales. En toda función exponencial, x puede tomar cualquier valor real, pues el resultado también será un número real. Entonces, el dominio de la función exponencial es el conjunto de los números reales. Como a es mayor que 0, independientemente del valor que tome x, el resultado siempre será positivo. De allí que el rango de la función exponencial es el conjunto de los números reales positivos. Quiere decir que en el eje de la y solo se va a trabajar con valores positivos sin contar con el 0. Dependiendo del valor de a, es decir, de la base, la gráfica de la función exponencial tendrá la siguiente forma. Observamos que la gráfica de la función exponencial es una curva que cuando a es mayor que 1, digamos que va creciendo de izquierda a derecha, pero que cuando a está entre 0 y 1, ella viene decreciendo de izquierda a derecha. Vamos a analizar eso aquí en las propiedades de la función exponencial. Si a es mayor que 1, la función fx igual a la x cumple con las siguientes propiedades. Será entonces creciente, es decir, en la medida que x aumenta, fx también va en aumento. Su gráfica va a cortar al eje de la y, generalmente la va a cortar en el punto 1, para y igual a 1. Y la función o la curva aumenta con rapidez cuando x aumenta. En la medida que x va en aumento, fx va en aumento y son aumentos bastante bruscos. Ahora, si a es un número que es mayor que 0, pero menor que 1, es decir, 0,1, 0,2, cualquier número, expresión decimal que esté entre 0 y 1, cumplirá con las siguientes propiedades. Será decreciente, es decir, en la medida que x aumenta, ascendiendo, fx va disminuyendo. Su gráfica corta el eje de la y, también otra vez en 1. Disminuye con rapidez cuando x aumenta. En la medida que x va en aumento, ella va disminuyendo rápidamente. Otra propiedad es que mientras mayor sea el valor de a, mayor es la rapidez con que crece la función. Observamos aquí. Tengo la primera función que es y igual a 2 a la x. Observamos que a vale 2. En esta otra tenemos y igual a 3 a la x, a vale 3. Y vemos que en la medida en que a es más grande, el aumento es mucho más rápido o es mucho más brusco. Ahora, para graficar la función exponencial, debemos construir una tabla con los valores de x y de fx. Para x utilizaremos una escala pequeña porque observamos que los movimientos al principio son bastante lentos, después que se torna brusca, para poder apreciar y trazar correctamente la curva característica de la función. Hacemos un ejemplo. Dada la función fx igual a 4 a la x, identifique dominio, rango, propiedades y construya su gráfica. Entonces, lo primero que hacemos es identificar el valor de a. Como a es igual a 4, que es la base, sabemos que a es mayor que 1. El dominio de la función exponencial son todos los números reales, ya lo sabemos. El rango de la función exponencial son todos los reales positivos, es decir, desde 0 hasta más infinito. Luego, vamos a
construir nuestra tabla de valores. Al construir nuestra tabla de valores, tendremos que construimos con estos valores. Dijimos que íbamos a trabajar de 0,25 en 0,25. Evaluamos, por ejemplo, para x igual a menos 1,5 tengo f de menos 1,5 es igual, entonces tengo la base que es 4, ya no va a cambiar, lo que va a cambiar es la x, entonces será 4 a la menos 1,5. Eso me da 0,3. ¿Cómo lo voy a calcular? En la calculadora simplemente voy a colocar 4, voy a utilizar este símbolo que aparece una B invertida, que es el que me va a dar la posibilidad de elevar al número que yo quiera, a la menos 1,5. Y le doy igual y obtengo mi 0,13. Obviamente va a dar una expresión ilimitada, pero vamos a aproximar y trabajar con 2 decimales. Entonces, cuando x vale menos 1,5, y vale 0,13. Igual vamos a ir sustituyendo con menos 1,25, me da 0,18. Con menos 1 me da 0,25. Con menos 0,75 me da 0,35. Y así sucesivamente con las demás. Para este ejemplo no es necesario que copiemos toda la evaluación de la función. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer directo en la calculadora. Yo coloqué esto a modo explicativo. Si ustedes estos si los quieren copiar y los demás vamos a hacer simplemente la tabla y trabajamos directamente con la calculadora para obtener la imagen. F0 es 1, F0,25 es 0,25, perdón, F0,25 es 4 a la 0,25, me da 1,41. Bueno, y luego, pues aquí vemos la gráfica. Estas gráficas manualmente son bastante fastidiositas de hacer. Observamos aquí, fuimos trabajando y marcando cada uno de los puntos, obviamente de manera aproximada, esos decimales tan pequeños en el eje de la Y, y vamos marcando y observamos que se cumplen qué propiedades, que es creciente. Observamos que en la medida de que x se va haciendo más grande, f de x también se va haciendo más grande. Su gráfica corta el eje Y en 1 y aumenta con rapidez cuando x aumenta. Vamos con el ejemplo 2. Da la función fx igual a 2 a la menos x, identifique dominio, rango, propiedades y construya su gráfica. Esta la vamos a trabajar o vamos a tratar de trabajar siempre con el exponente positivo. Aunque igualito esta también si la quisiéramos hacer directo con el negativo, pero es más incómodo para hacerlo de manera manual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a cambiar. Sabemos que cuando yo tengo un exponente negativo, yo puedo escribir esa expresión como 1, siempre arriba 1, entre la misma expresión, pero positiva. Y entonces aquí. Luego yo puedo simplemente tomarle el número. ¿Por qué? Porque arriba hay un 1. Entonces el 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1. Entonces por eso coloco un medio. Y en la x que está de exponente solo al 2, pues puede simplemente ser la exponente de las dos. Y la función quedaría un medio elevado a la x siendo x positiva. Para trabajar en la calculadora podemos trabajar con el decimal 0,5 elevado a la x. Luego a es igual a 0,5 y observamos que efectivamente a es un número mayor que 0, pero menor que 1. Nos ubicamos en la calculadora gráfica de GeoGebra y simplemente veamos la función, que será igual a, abrimos paréntesis, un medio sería 1 entre 2, nos salimos del paréntesis y utilizamos la tecla que me permite colocar el exponente, un medio a la x. Esa es la función. Ahora, para que se parezca más y veamos el movimiento de los números, podemos acercarla un poco
le cambiamos aquí, le damos tabla de valores y le vamos a decir que desde menos 1,5 hasta 1,5. Pero le vamos a decir que la escala, o lo que llama paso, va a ser de a 0,25. Y ahí observamos ahora sí la gráfica parecida. Ya con todos los puntos la podemos acercar más y observamos que ya ahí ahora sí está marcado de 1,5, de a 0,5 lo marca ella. Nosotros trabajamos de 0,25, pero observamos que aquí están los puntos como nosotros lo hicimos. Bueno, entonces ya vimos cómo hacer la gráfica. Ahora sus características es decreciente porque en la medida que x va aumentando, f de x va disminuyendo. Su gráfica corta el eje y en 1 y disminuye con rapidez cuando x aumenta. A la medida que x va aumentando ya se va disminuyendo rápidamente. Y hacemos aquí otro ejemplo. Da la función f de x igual a 1/5 de la menos x. Identifiquemos dominio, rango, propiedad y construya su gráfica. Igual tengo 1/5 a la menos x. Sabemos que ya como el exponente es negativo, lo puedo escribir 1 sobre toda la expresión, pero ahora con el exponente positivo. Aquí al aplicar doble C, este 5 pasa a multiplicar y dentro que se supone que aquí abajo hay un 1, 1 por 1, 1, me queda 5 sobre 1, que es 5. 5 a la x. Entonces me quedaría que a vale 5 y observamos que a es mayor que 1. El dominio de la función son todos los números reales. El rango de la función son todos los reales positivos, desde 0 hasta infinito. Observamos aquí la gráfica, que aquí está la tabla. Entonces en la tabla observamos, trabajamos los mismos valores que ya veníamos trabajando y directo en la calculadora colocamos 5 a la menos 1,5 me da 0,08, 5 a la menos 1,25 me da 0,13 y así sucesivamente. Tenemos aquí la gráfica y como a es mayor que 1, entonces a es creciente. Observamos que en la medida de que x aumenta, f de x también aumenta. Su gráfica corta el eje de la y en 1. Aumenta con rapidez cuando x aumenta. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Para la evaluación de este tema, sabes que vas a realizar varias actividades. La primera de ellas es transcribir la clase en tu cuaderno. Igual que veníamos en las clases anteriores, vas a transcribir solo lo que se encuentra en los recuadros azules y los ejemplos. Y la demás información pues es opcional. En la sección de evaluación, en el aula virtual, está especificado las actividades que van a entregar. Y si deseas ampliar lo visto en esta clase, te recomiendo estos dos enlaces. Si tienes alguna pregunta, ya sabes que puedes utilizar el foro.